buenas noches de sábado. Bueno, al final, oiga, la semana no ha sido tan aciaga, ¿eh? Hay semanas que nos asomamos aquí tambaleándonos y esta, hombre, no estamos eufóricos, no, de ninguna manera. Ha sido una tarde de humillación en la Plaza de Toros y en la Plaza de las Cortes. Eso sí, hasta se celebra por algunos, ¿no? Cuando, en fin, las meteduras de pata nos llevan a aquí una sinrazón extraordinaria como eso de la amnistía. Cabe en el pedregal en el que está ahora el tal Sánchez, pues oiga, aquí pues yo como soy de la fachosfera, no soy de los que se van a inmutar por esto. ¿A que no saben de qué va lo de la fachosfera? Pues si ustedes están aquí en la fachosfera, también conmigo, con mis tertulianos y con la gente de bien de este país. Se lo voy a recordar por si acaso a alguno le falla la memoria. Sánchez insulta a la mitad de su país, y algunos hasta que le votan. Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar pues una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido. Bueno, esto es lo que tenemos. ¿Qué quieren que les diga? Ojo que a lo mejor de julio para adelante tenemos sorpresa. Luego hablaremos de ello, pero esto se está poniendo interesante, de veras. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Percival Manglano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pero yo tengo una pregunta que me carcome. ¿Junts es fachosfera o no es fachosfera? Está a días. Sí, porque es que fue curioso, al día siguiente de la aciaga votación, el País decía, la derecha vota en contra de la amnistía. La derecha que era Junts, que antes de ayer era progresista, pero ahora ya es derecha. De un progresismo que echa para atrás, ¿qué quiere que le diga? Desde Cambó para acá, los progresistas que han sido los que están ahí al frente de la máquina. Se me ha olvidado decirles que el señor Manglano es abogado, político, ha sido consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid y es licenciado en Historia, que nunca lo digo. También, sí, bueno, muchas cosas. En una universidad francesa. Yo estudié en Francia. De los franceses no queremos ni los títulos. Bueno, ahora no, esta no es buena semana comportamientos tienen eso. esos tipos con nosotros, con el campo. Esta Ségolène Royal, Ministra socialista, la del Flan Royal. Ministra socialista, no lo olvidemos. Hombre, que si socialista era la mujer de Hollande. Exactamente. Claro. Y esta que dice que el tomate no me sabe a nada, el tomate español. Pues si quieres te cuento a qué me sabe a mí el Beaujolais Nouveau, pedazo de inútil. En fin, es que es para cabrearse con ellos, repetir. ¿Sabes una cosa? Te voy a contar una cosa, tú que debes conocer bien París. Sí, Cuando vayáis a París, fijaros bien en el Arco del Triunfo. Segundo piso, bueno, depende de cómo lo mires, iba a decir a mano derecha, pero depende de cómo lo mires. Buscar en el segundo piso de los cuatro lados. Está considerada una victoria de Napoleón. Bailén, es verdad. ¿Qué os parece? Es que, pues de idiotas. Que si te descuidas, te mangan los tomates, las lechugas y, en fin, lo que ellos quieran. Don Ignacio Oces, bienvenido, que usted se estrena hoy en Más se perdió en Cuba. Así Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Encantado de estar con todos los contertulios y con todos los telespectadores, por supuesto. Atención, currículum. Doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Historia, diputado de Vox. Usted... Bueno, a servir. No ha perdido el tiempo, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de poder estudiar mucho, me lo he podido permitir, y para servir a todos los españoles. Para eso estamos, claro. Pues muy bien, bienvenido. Ya lo disfrutaremos. Don Roberto Hernández Granda, querido amigo. Buenas noches. Periodista y fundador y presidente del Club de los Viernes, que es una de las grandes alternativas del pensamiento en redes. Hay pensamiento en las redes, ¿eh? Solo presidente, fundador no. Me incorporé después. Pero del grupo fundador sí, ¿no? ¿O no? Amigo del grupo fundador. Amigo. Bueno, nació en Asturias, como muchas cosas buenas, como la Reconquista, por ejemplo. Como Jovellanos. Y sí, y algunas otras no tanto. No, como la regenta. No se puede que los celos ahí están muy bien descritos. En fin, don José Luis Balbás. Buenas noches. Economista, empresario, un hombre que le dedicó 30 años de su vida, porque le sobraban, al Partido Socialista y que luego se ha convertido en uno de los que azotan con mayor virulencia a Pedro Sánchez. No, yo no azoto, yo solo describo la realidad económica y política del país. Bueno, escúchame una cosa, Balbás. ¿Es tolerable que este tío, en una entrevista de estas de regaliz a La Vanguardia, donde van allí y tal, a ver, pueblerinos, sentaros aquí que os voy a contar 4 verdades, bueno, o 4 mentiras, o 4 lo que sea.
La fachosfera, ya sabéis, en fin, está perjudicándonos a los progresistas de Cataluña y de Euskadi, y del centro de España, que también tiene progresistas. Una cosa. Pero bueno, ayer y antes de ayer ya le vimos al presidente tratar de explicarse de la leche que le han pegado en el Parlamento. En esta semana, a principios de esta semana, que ha sido humillante absolutamente, perder 179 a 171, hasta sin el voto de Canarias, o sea, le ha ganado PP, PSOE, Canarias y Junts, los cuatro, o sea, 179 a 171. Eso es tremendo. Y ya ha salido antes de ayer y ayer mismo, viernes, Pedro dando la explicación del relato que no le compra ya nadie, yo creo que apaga la televisión ya la gente cuando ve ese relato, de que está mejor Cataluña que antes. Le miras así y le dice, pero que está mejor Cataluña, que ya nos ha llevado de aquí 135.000 millones de euros, que no compramos el rollo, que es mentira todo lo que dice. Está peor que nunca está Cataluña, peor que nunca. ¿Quién está mejor que nunca de Cataluña? ¿Quién está? Esquerra Republicana y Junts, esos, los independentistas, que con el 1,8 de España quieren gobernarnos y seguir robándonos dinero. Porque sí que ellos, los independentistas, nos roban 135.000 millones, nos deben, y nos lo tienen que pagar. Y no compramos ese relato ni un minuto más. Está mucho peor que nunca Cataluña porque lo han llevado a peor y encima nos deben más. Y no tenemos que pagar ni un duro más, ni los españoles ni los madrileños. Transmita a mi colaboradora Ana que me apunte, no le vuelvas a hacer preguntas de cortesía a Balbás, porque coge carrerilla, no tengo la culpa. Salta más que Fosbury y acabamos aquí con las cajas de ahorro, que es uno de sus temas favoritos. Ignacio, te quiero rogar que nos transmitas tus opiniones de ese pleno en el que pinchó, devolvieron a Corrales la ley de amnistía. Pues sí, la verdad es que lo que vimos el martes en el Congreso de los Diputados fue un verdadero esperpento, pero finalmente salió bien gracias a que Vox, el Partido Popular y finalmente Junts se destapó. Eso es cierto también. La derecha, es decir, que fue entonces un bofetazo. Le faltaba el PNV y ya sería la derecha. Una bofetada directa a Pedro Sánchez y a la ley de amnistía. Pero tampoco nos engañemos, es decir, fue una bofetada en este momento concreto y ellos ya lo han dicho, lo dice así el Partido Socialista, van a seguir negociando los términos jurídicos, el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Es decir, que la batalla hay que seguir dándola. Los separatistas lo que quieren, o Junts en particular, lo que quieren ahora mismo es que cualquier causa judicial, las causas judiciales que están abiertas, estén dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Es decir, hay discordancias jurídico-políticas entre el Gobierno y Junts. Entonces, más allá de la bofetada del martes, van a seguir negociando y estamos ante un Gobierno tan traidor que esa negociación pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque lo que vimos el martes fue un ataque frontal, directo, de Sumar, Junts y también de Podemos al Poder Judicial. Señalaron a jueces y magistrados con nombres y apellidos. Es decir, que si el Partido Socialista es capaz de garantizar a Junts de que no se va a abrir ningún proceso judicial o los ya abiertos van a decaer, en ese caso sí que prosperará. Entonces yo creo que hay varios ámbitos de negociación, ley de amnistía, pero también está el tema del Poder Judicial, que también nos preocupa una barbaridad. Bueno, puede que haya, es que yo hoy no dejo de dar buenas noticias, puede que haya una ley de amnistía, pero que sea tan objetivamente inconstitucional que no supere o al Tribunal o al Tribunal Europeo, con lo cual pues no es un mal resultado para un partido que íbamos perdiendo, o que la prensa deportiva decía que íbamos a perder, ¿verdad? Don Percival Manglano. Bueno, es muy curioso cómo el PSOE está intentando sortear esta bofetada que le han dado, ¿no? Entonces, primera reacción a la bofetada, ¿no? Cuando sale ahí Pedro Sánchez desencajado, con la mandíbula esta que se le pone cuando tiene malas noticias, y entonces coge a Bolaños y dice, a ver, sal y di un par de cosas. Entonces, primer mensaje que transmiten, no hemos cedido a Junts,
Y entonces, como hemos puesto pie en pared y todos esos que decían que íbamos a ceder todo a Junts, les hemos demostrado que no es así. Y nos hemos mantenido firmes y queremos que la ley sea constitucional y seguirá siendo constitucional. Y al cabo de pocas horas, Montero, la vicepresidenta y números del PSOE, sale diciendo, bueno, hay margen de negociación, ahora nos quedan 15 días para seguir negociando la ley y que se pueda aprobar en el Congreso dentro de menos de un mes. Pero entonces, ¿en qué quedamos? O no cedes más o sí cedes más, pero las dos cosas al mismo tiempo no, que es exactamente a lo que están jugando. Ahora que vuelve a la Comisión, ¿tenemos alguna duda de que el PSOE va a ceder más para que quepa más de lo que exige Puigdemont y Esquerra Republicana dentro de esa amnistía? No hay ninguna duda. Otra cosa será cómo lo vistan para que pasen filtros, no tanto del Tribunal Constitucional, porque en fin, ahí pocas esperanzas podemos tener, como de la Comisión Europea, que ya ha dicho esta semana que lo está siguiendo y que el siguiente paso sería abrir un expediente, y de la justicia europea. Entonces, el PSOE quiere seguir negociando, quiere seguir cediendo, lo va a hacer de la manera, bueno, pues que cante menos, por así decir, pero que su voluntad es plegarse a Puigdemont, eso no hay ninguna duda. Bueno, pues no sé yo, porque lo visto a finales de la semana que terminamos hoy, lo que sí demuestra es que han puesto a trabajar a todos los terminales mediáticos y no, a todos los que cobran un sobrecillo a final de mes, los han puesto a trabajar en que qué desgastado está Junts, fíjate que cómo, uy, qué mal van las cosas para Junts si sigue por ese camino. Sí, sí. O sea que me da a mí que a lo mejor no es tanto de esa manera. Bueno, está presionando a Junts también, sí, salía en El País. Ha dimitido un cargo de Junts, una afiliada de Junts, uno que no conoce nadie. Y ha mandado una carta diciendo que se va de Junts. Me alegra que estemos en el bando de cuestionar que ese señor era un desconocido. Claro que sí, ¿no? Si ya vimos al primero. El primero fue Oriol Junqueras, que salió de rodillas. Por favor, el de Waterloo, bueno, no hagas esto. Don Roberto Hernández Granda. Bueno, yo creo que es enternecedor ver cómo el oficialismo mediático desde el pasado martes ha descubierto de repente no solamente que Junts es de derechas, sino que además Puigdemont solo busca su propio beneficio. Fíjate qué malo es. Y además es malo no por representar un nacionalismo racista, supremacista, no, es malo porque ha votado en contra de nuestro Pedro. Entonces hay que este tío quiere, como si Pedro Sánchez buscara la convivencia a lo mejor para España. De todas formas, el hecho de que esta aberración de la ley de amnistía se haya votado es ya de por sí un fracaso que deteriora las instituciones, porque es ofrecer impunidad legal a unos delincuentes a cambio de apoyo político. Entonces, es también exhibir cómo el Congreso está llevando eso adelante, aunque no salga, es de por sí ya creo una mala señal. Fíjate si lo deben ver mal, que han sacado hasta la momia de Nadia Calviño a decir que, uy, sin presupuestos no hay ayudas europeas, por favor, Puigdemont, ¿qué estás haciendo? El escudo social se nos viene abajo. Pausa para la publicidad. No habiendo más. El texto de la ley de amnistía no sale adelante. Por 171 votos a favor y 179 en contra, los de Sánchez se han negado a incluir las enmiendas que se mantenían vivas por parte de sus socios de Junts y Esquerra. Junts, por cierto, un partido que ha cumplido finalmente su amenaza, votando en contra de su propia norma. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha advertido desde la tribuna que su grupo acudirá a la justicia con todas las vías y medios legales a su alcance. Vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. En su última intervención, el Popular además le ha afeado a Pedro Sánchez, el que denomina un texto infame y humillante. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles.
Usted y ustedes, sí, mantienen el despacho gracias al expresidente Puigdemont. Nada más. Tras sus críticas al presidente socialista, ausente hasta el momento de la votación, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado para desenvolverse entre reproches contra Feijóo. Señor Feijóo, usted lo sabe los domingos, pero se le olvida los lunes, que no se puede confundir a los españoles animándoles a tomar las calles. Y nosotros le pedimos que rectifique, que se sumen a una oposición a jornada completa. Los de Puigdemont, que habían impuesto nuevas cesiones a la norma, como incluir los delitos de terrorismo tras los últimos autos de la Audiencia Nacional, han aprovechado para cargar con nombre y apellidos contra la magistratura. Ja els hem dit que aquí nosaltres assumim tota la responsabilitat. De fet, portem 6 anys demostrant exitosament com actuar davant de la justícia europea. Allà no hi ha Marchenes i no hi ha Aguirres. No som terroristes i aquesta és la realitat. No tinguin por a amnistiar delictes que no s'han comès. Mientras el dictamen de la norma finalmente sí que ha salido adelante por 177 votos, el texto de la ley de amnistía volverá ahora a la Comisión de Justicia. En el plazo de un mes deberá salir un nuevo texto que se llevará a una segunda votación en el Congreso. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Unos minutos para hablar de salud. Si tienen ustedes hipertensión, si tienen el colesterol malo alto, si tienen sobrepeso o si son diabéticos, tienen que estar muy atentos. Vamos a hablar ahora con Protege tu Vida y con Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí esta noche de sábado, para que entre los dos tratemos de convencerles de una cosa importante. Se muere de una crisis cardiopulmonar una persona en España cada 20 minutos. Cada 20 minutos. En total, al cabo del año, 30.000. 30.000. Y resulta que eso que es pues 10 veces más grave que todos los que se mueren en la carretera, pues no hay una disciplina que nos obligue a que tengamos cerca desfibriladores. La única disciplina que existe es que decidamos comprarlo, que decidamos tenerlo en nuestra comunidad de propietarios o en el gimnasio o en la empresa, en los sitios donde uno se somete a esfuerzos o pasa más tiempo del día. Pero claro, eso podría ser obligatorio, pues como en muchos establecimientos es obligatorio pues tener un extintor o dos, lo que sea, ¿no? Una salida de incendios o estas cosas, ¿no? Claro, el final está en eso, Xavier, tú lo has dicho. Es decir, cada 20 minutos muere una persona porque está fuera de un hospital. Si estuviera en el hospital no moriría. Pero normalmente vivimos fuera de los hospitales, ¿no? Y normalmente vivimos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues bueno, que tenemos un infarto agudo de miocardio, ese infarto agudo de miocardio provoca una obstrucción en el corazón, esa obstrucción hace que nuestro corazón deje de latir, se fibrila, es decir, se mueve de una manera que es inconsistente, deja de haber flujo sanguíneo, nuestro cerebro empieza a estar afectado porque no hay oxígeno, a los 5 minutos se daña, a los 10 minutos se muere. Y ahí tenemos, cada 20 minutos pasa esto en un hogar y lo que ocurre es que cuando llegan los servicios de emergencia, llegan 14, 15 minutos, suelen tardar de media en una ciudad, no pueden hacer nada. Sin embargo, teniendo un dispositivo, que es un dispositivo inteligente porque él va a analizar todo, no tenemos que hacer prácticamente nada más que colocar 2 pegatinas, vamos a ver exactamente, o él va a ver si esa persona está en ese proceso tan grave que está técnicamente muerto y lo va a salvar. Y necesita una descarga, que es lo que le va a dar el desfibrilador cuando lo necesita, no tarde, porque al final quien va a tener que resolver la situación son los servicios sanitarios cuando lleguen, pero nosotros hemos actuado a tiempo. Hemos evitado en muchos casos daños que se puedan producir posteriores, porque a lo mejor pues, las ayudas llegan a los 6 minutos y hay daños, aunque se pueda salvar la vida del paciente y sobre todo la vida del paciente, que eso es lo prioritario, por supuesto que sí. El aparato es inteligente, actúa por sí mismo, pero da una gran garantía el que vosotros, Protege tu Vida, cuando lo lleváis, explicáis a los que están cerca de él cómo funciona para perderle el miedo, porque tú ya sabes que a veces los aparatos dan cierta grima, ¿no? Sí, este es un aparato que, como cualquier dispositivo médico y sanitario, preparado además para que lo pueda usar cualquier persona, no debe de comprarse por Internet. Yo considero que no se debe comprar por Internet, porque claro, no saben ni lo que va, qué garantías ha pasado, si está bien exactamente, qué marca es, no saben muchas cosas. Pero además nosotros lo que hacemos es eso, ir a explicarlo, a enseñároslo, a que os quedéis tranquilos, aunque es muy fácil, siempre que acabamos dicen, pues eso es facilísimo, claro, pero te quedas tranquilo, no es lo mismo que recibir una... Lo has visto, te lo han explicado y eso pues no se te olvida. Eso es, porque luego, pues a lo mejor, si lo usaras dentro de unos años,
realmente lo que te tienes que acordar es que le tienes que dar a un botón que es encendido, porque él te va a ir dando indicaciones y en 30 segundos lo has puesto. Pero sí es importante que la persona se quede tranquila y diga, he comprado algo que realmente me va a cardioproteger a mí y a mi familia, y en el caso de que realmente ocurra, va a ser súper sencillo usar. Adolfo, ¿tú sabes qué porcentaje de crisis cardiorrespiratorias se producen en el hogar donde uno vive? Pues mira, ¿El 80%? El 80% de las muertes que hay en toda España en paradas cardíacas fuera de un hospital ocurre en nuestro hogar. Es cuando más tiempo estamos. Sobre todo, claro, la gente más mayor que ya está jubilada, pues está más tiempo aún, ¿no? Y además porque cuando estamos un poquito, que nos encontramos un poquito mal, pues nos vamos a casa. Entonces el 80% ocurre ahí. Y ahí, claro, tienes que esperar a que venga el servicio de emergencia, todo es dramático, el tiempo que tarda, el protocolo, que hacen lo más posible, ¿no? O sea, no decimos que los servicios de emergencia no lo hagan bien, lo hacen genial, pero necesitan... Claro. Ellos que tú hagas algo antes. Si no haces nada, pues probablemente cuando lleguen, 95%, cuando llegan no pueden hacer nada. Fíjate. ¿Cómo nos podemos hacer con uno de estos aparatos? Pues mira, tenemos un teléfono que es completamente gratuito, donde yo os invito a que llaméis. Si nos llamáis ahora, pues así sabemos que sois pues espectadores, en este caso, del Toro Televisión y de Más se perdió en Cuba. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, porque es un descuentazo, y que no es caro, ya veréis cómo no os va a parecer caro, porque vale menos que muchos de los móviles que tenemos. Y os regalamos un tensiómetro, que es muy adecuado para Déjame tener que lo control del enseñe yo, corazón. porque Sí. hay mucha gente que dice tensiómetro y eso suena como raro. Ahora, si enseñas la almohadita, entonces ya la cosa cambia. Ya todos sabemos que esto sirve para medir la tensión sanguínea, la presión sanguínea. Y el aparato es genial porque lo cuenta todo, ¿no? Lo cuenta, te habla... No hay interpretaciones dudosas. Te dice, ves al médico, vas bien, vas mal o lo que sea, ¿no? Adolfo, pues muchas gracias por acompañarnos estos minutos y por hablar de cosas tan importantes, las cosas que de verdad importan. Luego estamos aquí perdidos en lo de la política, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a publicidad. Los terminales del gobierno atornillan a Junts y en Junts alguno flaquea, hay algún desconocido por ahí que dice, oye, nosotros eso del colorín colorado nunca lo hemos dicho. Don Roberto Hernández Granda. No, decía que votar esto ya de por sí es un fracaso porque es que la amnistía, además de injustificable, es impopular. Los propios votantes socialistas no saben cómo justificarlo, dicen que, bueno, que todo se permite con tal de que no gobiernen los otros, en contra de la mitad del país. Lo va a tener complicado Sánchez porque no es lo mismo que Junts y que el resto de las coaliciones plurinacionales la apoyen en la investidura a que la apoyen durante toda la legislatura, porque la naturaleza de esta gente es mezquina, es traicionera, entonces ya le han dicho... ¿Ahora hablas de Sánchez o de Puigdemont? Que me he perdido. No, o de ambos. Puigdemont fue el que le dijo que le iba a hacer mear sangre a Sánchez y Sánchez está dispuesto, yo creo, a empeñar sus riñones si hace falta para que salga, pero a ver lo que cede, porque a ver, Yolanda Díaz... Sí, Sumar sí que está a favor de conmutar terrorismo, alta traición, y fue la primera que viajó a Bélgica a fotografiarse con el prófugo del maletero. Y votaron a favor, en el Congreso votaron a favor. Sí, es el único apoyo que le queda. Balbás, ¿cómo se vive esto dentro del PSOE? ¿Hay preocupación de verdad de la que no ha habido hasta ahora nunca? Hombre, hay preocupación porque la primera escenografía que se ha hecho... es que la derecha en el Parlamento Europeo tiene 179 escaños en el Parlamento Español, más 5 del PNV, 184. Míralo como tú quieras, eso es la derecha. O sea, olvídate, de los cuales, pues de extrema derecha son 12. Vox es de derecha, según yo, derecha conservadora sin más, 33. Y el resto, hasta 179, son PP, incluido un canario. 184. Frente a 166... de izquierdas. Bueno, de izquierdas menos 4, porque Pablo Iglesias sigue teniendo la llave con 4,5, da lo mismo, y desde luego es de extrema izquierda, sí, absolutamente de acuerdo, pero es anti Pedro Sánchez y anti la cosa esa que han puesto de vicepresidenta segunda, que no sabe ni hablar, que se llama Yolanda Díaz. Se odian, pero por otro asunto. O Yolanda no sé qué, esa, ¿sabes? Y eso que hay ahí ya, que ha tenido que poner de portavoz a uno que por lo menos sabe hablar, que era el 2 de Pablo Iglesias. No obstante, el nombre de
Podemos sigue fuerte en la izquierda española. Digas lo que digas, este señor sacó 71 escaños como extrema derecha, ganó en Barcelona y ganó en Bilbao. Así que échate a correr, ¿sabes? Échate a correr. Y se llama Pablo Iglesias. A esta tía no la conoce nadie, a la gallega esta, por mucho que diga Sumar, pues eso ha sido las 6 televisiones del PSOE de 1 a 6, dale que te pego, vota Sumar, vota, pero nadie sabe ni lo que es Sumar, ni eso tiene nombre, ni se consolidará. ¿Y Pedro qué le pasa? Que solo tiene 166, menos los 4, eso serían 162. Autonomía, pues 2 por ahí que pasan Asturias, el de La Mancha ya parece que se ha ido por ahí, no sé qué, Navarra ni se lo cuento, porque realmente es Bildu ya quien se ha apoderado de Pamplona, que es más de la mitad de Navarra ya, y la otra está en minoría dentro de la autonomía, Chivite, al cual yo fui muy amigo de Carlos, de su tío, Carlos Chivite, que en paz descanse, y eso no es margen para mandar en España. ¿Dónde está la fuerza de esta ley de amnistía que tiene preocupado a todos los españoles y a toda Europa? Porque no le van a dejar, porque es ilegal. Hace 4 días ya ha dicho la Comisión de Justicia de la Unión Europea que no a una amnistía de temas de dinero por llevarse dinero y pasta porque es prevaricación, es malversación de fondos, es malversación, y eso ya está puesto que no. Y el artículo 2 del Tratado de España con la Unión Europea reconoce, como en toda Europa, que cualquier Estado tiene que tener derecho constitucional y tiene que tener igualdad entre las personas y Estado de Derecho. Eso está en el artículo 2. Da lo que quiera, que cuenten los relatos estos para chuparnos la pasta a los madrileños y a los españoles a Cataluña, y que nos cuenten que estamos mejor que en el año 2017. Es todo una mentira, es un relato falsante para llevarnos la pasta, no para otra cosa, para que sigamos pagando para el independentismo, no para los catalanes, 8.000 millones de euros al año que nos está costando de más. El 70%, el 80% de eso lo pagamos los madrileños, porque es donde hay, y donde hay se puede sacar, o sea, de los demás sitios no se puede sacar. Nosotros, Madrid, gracias a Dios y desde la gran gestión que inició Esperanza Aguirre a hoy hemos subido el 8% de PIB desde el año 20, que es el que estamos contando, 19 y tal. El resto de España, el 1. O sea, eso es lo que hay. ¿A dónde viene a por la pasta aquí? No compramos más relatos, estamos hartos, hay que apagar el disco de los relatos farsantes. Son fakes, lo que nos cuentan son fakes. Que estamos mejor que antes. Hombre, están mejor que antes los independentistas, el PSOE porque sigue con sus 7 votos para ver si manda cuando solo tiene 162 en el Parlamento. Y así, pues no compramos la mercancía. José Luis, yo lo que veo es que tenemos un gobierno inestable y débil, sin duda. Nació así, y lo hemos dicho, ¿no?, por activa y por pasiva, y por tanto eso también es una oportunidad. No sabemos si va a haber ley de amnistía, eso no lo sabemos, es necesaria una ley orgánica, ¿no?, por tanto mayoría absoluta del Congreso, y además, en fin, luego está todo el recorrido en el Senado, que ya sabe el Partido Popular lo que nosotros estamos ahí solicitando. Es una ley flagrantemente inconstitucional, ilegal, inmoral e innecesaria para el conjunto de los españoles, eso sin duda. Pero también hay otro escenario, ¿no?, que es, ¿realmente convenía al Partido Socialista en este momento, con unas elecciones gallegas, que prosperase ya en el primer trámite, el trámite del Congreso de los Diputados? No sé, lo dejo como duda ahí. Es decir, luego pactar el desacuerdo con Junts en algunos asuntos también puede venir bien a las dos partes. Lo dejo también caer ahí. Yo creo que por un lado, a lo mejor... Y luego... Pues sí. Pero para mí el meollo de la cuestión, y vuelvo a incidir en este asunto, es el tema de que Sánchez quiere ser el poder judicial. Es decir, si no hubiéramos tenido jueces y magistrados valientes, que estén interpretando la ley, que están haciendo sus investigaciones y sus pesquisas para ver si hay delitos de traición o si hay también delitos de terrorismo y en qué causas y en qué momentos y demás. Todo esto es muy importante ponerlo encima de la mesa. Y antes hablabas también, Percival, del Tribunal Constitucional. Sí. Perdona que te recuerde que el Tribunal Constitucional fue pactado con el Partido Socialista y que Conde Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional con los votos favorables en la papeleta del Partido Popular en el Senado en el año 2017. Y esto fue un profundo error, como es también un profundo error, y eso sí que puede salvar a Pedro Sánchez, es la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
porque si Pedro Sánchez, este señor, el Partido Socialista, controla al Poder Judicial por medio del órgano de gobierno, los jueces, estamos absolutamente perdidos. Y no se le pueden dar balones de oxígeno. Pedro Sánchez está débil, tiene un gobierno muy débil, muy frágil. Puede gobernar, ya está investido. No sé si darían los números para una moción de censura. La cuestión de confianza él no lo va a plantear, evidentemente, y además prosperaría, es decir, se mantendría porque simplemente con mayoría simple él mantendría el poder. Y por tanto, yo creo que ahí el tema del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, es una batalla importantísima, ¿vale?, para no ceder bajo ningún concepto a las tesis del Partido Socialista y no renovarlo. Percival, por cierto, me gustó mucho ver cómo Francina Armengol cortaba a Feijóo en la tribuna. No sé si te fijaste en el detalle. Vamos a recordar el detalle porque explica mucho de los hábitos democráticos de la señora presidenta del Congreso. Señora presidenta, como sé que de su grupo le pide que me quite la palabra, solo un segundo. Señor Feijóo, no me parece adecuado sus palabras. Por favor, tiene que ir terminando. Esas banderas que ustedes agitaban ya no les pertenecen. Son del pueblo español y nosotros las vamos a defender. No me gusta lo que está diciendo, forastero. Fuera micrófono. Sí, sí. Tremendo. Vaya alta comisionada del PSOE tenemos en la presidencia del Congreso, es una cosa... en fin. Pero bueno, volviendo a los debates de los jueces, a ver, es cierto que los ataques furibundos de la izquierda hacia los jueces es una cosa muy preocupante, ¿no? Y lo vemos en el día a día. En fin, lo último, este de Esquerra Republicana que se ha ido a Suiza porque dice que está muy agobiado porque le están investigando por terrorismo y entonces ha dicho que ya no vuelve a España, ¿no? Este diputado de Esquerra Republicana. A claro, eso se le llama fuga en mi pueblo. No, sí, pero es que ahora hemos descubierto que es que llevaba casi un mes ya en Suiza. Desde Navidad, ¿no? Sí, desde Navidad. Se fue de Navidad a Suiza y se queda ahí pues un mes porque, claro, está muy deprimido porque le están investigando por delitos de terrorismo, ni más ni menos. ¿Y por qué no se fía que la amnistía vaya? En lugar de me gusta la fruta, le debe gustar el chocolate. Por eso se ha quedado en Suiza. Ahora, me enterneció, tengo que decir que me enternece María Jesús Montero. Me enternece cuando le sale el punto maternal y entiende que esté estresado, pobre diputado de Esquerra, pobre criatura. Claro, desde el conocimiento que da, haber sido investigada en el tema de los ERES en Andalucía, donde llevaba la contabilidad, ella era la jefa de la contabilidad, ¿verdad? Pues hay cierta solidaridad de clase. Y también me ha enternecido de la misma autora, de doña María Jesús Montero, una interpretación que ella hace, un análisis que hace, interpretación, le queda corto al tema de la amnistía. Desde el Partido Socialista no admitíamos algunas de las enmiendas que ellos habían presentado, puesto que nuestro texto, el que entró en el Congreso de los Diputados, es un texto que tenía todas las garantías. No cualquier texto de amnistía es constitucional, el que el Gobierno promovió así lo era. Yo diría que margen para negociar tiene que haber siempre. Quiero decir que, por supuesto, cuando transcurre tiempo y hay una voluntad clara de diálogo por ambas partes, pues siempre hay condiciones para poder seguir incorporando cuestiones que, como siempre dijimos, tenían que ver con mejoras técnicas y nosotros entendemos que ya este texto legal está pactado, hasta en 4 ocasiones Junts per Catalunya había votado el texto. Don Roberto, aquí presente, me pide que me explique por qué eso de que María Jesús Montero tenga un punto maternal no acaba de convencer al ilustre cuerpo de tertulianos aquí presente, así es que me veo en la obligación de pediros que me busquéis la fase maternal. Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial y es por ello que desde el primer día al presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante pues ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña, pasar página. Todavía me duelen las mandíbulas de lo de la cajita de Juanolas. ¿Os acordáis, no? Dice, es que tú tienes que gastar esto y te lo tienes que gastar en Juanolas. ¿Cómo explica los presupuestos de la criatura?
pero tiene un punto maternal, incluso ella. La angustia, la incertidumbre y el miedo lo sufren los que reciben el terrorismo, los que sufren el terrorismo, no los que practican terrorismo. Pero bueno. No, eso según el PSOE, no. Eso... Buscar el diálogo y la convivencia, dice, si la mejor forma de buscar el diálogo es aplicar las leyes, no amnistiarles. Luego no entiendo cómo Francina Armengol no dice nada cuando Míriam Nogueras, Pisarello, la chica esta de Podemos... Sí, la desconocida de Podemos. Hacen la guerra sucia a los jueces, les están acusando, los están casi practicando en un tercer grado, el acoso por parte del Poder Legislativo al tercer poder del Estado. Están calumniando, porque están diciendo que prevarican. Y no dice nada, y a Feijóo enseguida les corta. Entonces, bueno, hay que someterse a la interrogación y al descrédito por parte del Congreso de los Diputados. Eso es lo que tienen que los jueces, que es como un aviso a navegantes, ¿no? Al juez que, digamos, que dice, oiga, a lo mejor voy a intentar parar esto de la amnistía. Pum, van encima, van a por él. Bueno, el señor aquel de la tercera fila de la derecha levanta la mano y ha preguntado antes en la pausa de publicidad, oiga, ¿y ustedes por qué creen que aquí va a haber un colapso del gobierno de Sánchez? Pasamos pantalla. Imaginemos que no hay encuentro, que de vuelta a Corrales la ley de amnistía no se puede perfeccionar al punto de superar el pleno del Congreso y el del Senado, que eso queda ese intento abortado, eso daña lógicamente las relaciones del partido de Puigdemont y del partido de Sánchez, hay unos meses de titubeo, Sánchez no puede convocar hasta que pase un año desde que fue elegido, eso termina a finales de mayo, ¿vale? Pero está gobernando con presupuestos prorrogados, eso significa que no puede volver a hacerlos, no puede volver a aspirar a estar en la Moncloa el año 25 prorrogando de nuevo los presupuestos. Así es que eso conduce a que alguien le tiene que aprobar los presupuestos, hipótesis una, por eso está tan preocupada la señora Calviño, o que tiene que convocar elecciones. Es decir, no hay más historias, las tiene que convocar él como es su prerrogativa. Pero si no tiene presupuestos, pues va a tener que convocar. ¿Y cuándo va a tener que convocar? Pues estén listos por si acaso a partir de octubre. Balbás. Bueno, va a tener que convocar o puede hacer una jugada maestra que yo le aconsejo, que es la siguiente. En función del resultado, que el 9, que es clave al menos, además de que el año 2024 está lleno de elecciones por todos los sitios, pero hay una clave, 9 de junio, que son las elecciones europeas. En las elecciones europeas él puede tener una salida para dejar esta mierda en el que se ha metido, que puede tener responsabilidades jurídicas para él, además de políticas, y además de durar poquito, porque ya te he dicho lo que es el resultado electoral. Que es la siguiente: hay un pacto implícito, firmado y total entre los populares, los socialistas y una cosa pequeña que se llaman liberales. Esos, desde hace 40 años, del 81-82, hay un pacto que se reparten en la Comisión Europea y la presidencia del Consejo de Europa. Y no solo eso. Y todo lo demás. Y todos los lobbies y todo. Y pactan políticas públicas. Lo conozco perfectamente. Y los lobbies del dinero y de toda la cosa, de todos los demás, los van... tal. Eso puede repetirse o no. Los cálculos a mí me da que hay un 60% de que se repita esa mayoría, y un 40% de que no. El problema es que las dos derechas, una puede ser más extrema derecha, europeas, que van a sacar muchísimos votos, muchísimos, por encima de 150, calcula yo, de los 705. Pero están divididas en dos, lo que sería el grupo más conservador de derechas, que no puedo decir que eso sea extrema derecha, que es liderado por Meloni, que es, claro, es la tercera potencia de Europa, fundadora de Europa, Tratado de Roma, o sea que eso es el poder que esa tía tiene, es brutal. Va a sacar al menos el 40%, según mis datos, en Italia, donde los socialistas están desaparecidos, o sea, ni existen. La otra vez fueron protegidos por Pedro Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, y la otra vez, es decir, hace 5 años, lideró él el pacto de los socialistas con los populares para poner a esta que puede que pierda, porque no deja de ser bávara. El presidente el presidente Weber, sí, Ursula von der Leyen, tiene problemas legales y tal, su marido, en fin, no entremos en temas. Pero sobre todo lo que no tiene es poder político en Alemania. El poder político lo tiene la CDU democristiana, no los social
cristianos de Baviera, que eso sí que han sido siempre derecha conservadora casi extrema, porque vamos, Franz Josef Strauß, un grandísimo gobernador, él mismo se definía de extrema derecha, no se lo tenía que decir nadie, o sea, y fue candidato a Alemania, o sea, un grandísimo, pero bueno, ese era amigo de Fraga y de Le Pen y de Giorgio Almirante, el fastio MSI italiano, o sea, bueno, contarás, o sea, eso. Entonces, ese pacto, y luego lo otro, que ya es mucho más de extrema derecha, es Le Pen, ahora más o menos unida, Alternativa por Alemania, que va a sacar un 25%, que eso sí que es extrema derecha. Eso sí que es extrema derecha, porque la Alternativa de Alemania, pues bueno, son gente preparadísima, todos ingenieros, tal y cual, pero están en el 25%. Y el partido alemán, que es el SPD, de Schulz, que es el presidente, que tiene el contrato con los tres, puede caer ese día también, porque tiene un 15, 16, 17%. ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Va a ningún lado con eso? Es que lo tienes perdido, ¿entiendes? Hay una que hacer, ¿sabes? Y te echan, porque el poder es dinero. Y claro, y Alemania, tiene un presupuesto brutal. No tiene ni deuda, y Tito quien mandar, hombre, ahí le quieren dar vueltas al Tito. Entonces, claro, si se mantiene el 60% o el 55%, el número mágico es 353. 353, que es la mitad más uno de 705. Del pacto popular socialista, bueno, la cosilla esa de los liberales que va a tener 55, pues eso es Macron, que va a bajar muchísimo. Antes era Ciudadano, que tenía 6 o 7 y se va a quedar en 0. Eso es lo que los liberales, pues, no hay, pero suma, eso se hacen falta para los 5, para el 5-3, o sea, si no sería imprescindible. Entonces, ahí tiene una gran opción Pedrito Sánchez, que es pedir lo que le corresponde a los derecha como lo negocia a él, que el presidente del Consejo de Europa, donde está Charles Michel, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, pero tú déjame que te lo explique. Charles Michel ha dicho que no se presenta por Bélgica. ¿Dónde va, Balbás? Hace 7 días. Bueno, eso es lo que yo digo. Los demás que aprendan. O sea, sí, pero hay tanto tonto que dice gilipolleces y nunca llega a nada. Esa es la más hábil que él tiene para salirse del enredo, que no va a vivir más de un año. Eso, si no, él dura un año y con muchos problemas legales, porque no se puede dar ese golpe ya, porque ese golpe ya es nulo. O sea, andar perdiendo el tiempo engañándonos a los españoles y a los europeos ya no es posible. Nosotros ni compramos, él puede ir a esa operación, o no. Y ahí salirse, que en España haya, pues inicialmente, o elecciones, o un gobierno de final ya absoluto de los sumares y los independentistas y toda esta gentecilla y gentezucha que están destruyendo la economía española. 82.000 millones de euros otra vez este año, ya vale. No se puede soportar, o puede producir un defraude en España en un año. Entonces hay que buscar una salida. Es una salida buena para él y lo veremos el 9 de junio. O sea, el resumen de lo que dices yo creo que tiene sentido. A ver, Pedro Sánchez en su vida solo ha pensado en su propio interés. Correcto. O sea, eso es lo que le define políticamente. Entonces, si él tiene una salida para sí mismo digna, a escala europea, con un sueldo altísimo, con prerrogativas y demás, y protección legal infinita. Exactamente, y con protección legal perfectamente puede decir, bueno, ahí os quedáis, yo me salvo y después de mí le deluge, ¿no? Sí, el caos. Para mí entra de lo posible, y eso sería a lo largo de este año. En eso yo creo que podemos estar de acuerdo. Yo tenía una conversación con mi familia hace poco que decíamos que Pedro Sánchez era el mejor en lo que hacía. ¿Pero cómo que va a ser el mejor? Sí, es el mejor en lo que hace. Es decir, es cínico, es audaz, es maquiavélico, ha conseguido de alguna manera domeñar el Estado de Derecho, ponerlo a sus pies y sigue gobernando. Pero también es verdad que uno tiene suerte hasta que se la acaba. La suerte no dura eternamente, y sobre todo en alguien tan mediocre. Pero que era el mejor, sin duda. Yo lo he explicado diciendo, a ver, los que trabajaban en el proyecto Manhattan con Oppenheimer eran los mejores científicos. ¿Moralmente era una causa reprochable o no? Eso cada uno lo quiere, pero trabajaban, por ejemplo, para crear la bomba atómica. Pero eran los mejores, sin duda. Entonces, Pedro Sánchez lo que hace, que es la perpetuación del poder, está demostrando ser muy bueno, pero la suerte también se acaba. Nadie tiene suerte eternamente, sino que se lo pregunten a Ceausescu, o a Calígula, o a Julio César, que yo no estoy animando al tiranicidio, faltaría más, hablo de cauces democráticos, pero que, bueno, que también la fortuna de uno es limitada, y Sánchez, aunque sea bueno, dentro de su maldad no es tan listo. Y además, los de Junts
ya le han dicho en esta advertencia, le han dicho, vale, tú puedes ser malo, pero nosotros somos peores, porque a nosotros no nos interesa la gobernabilidad de España, ni el poder en España. A ti sí, a nosotros solo nos interesa lo nuestro, la amnistía y que los nuestros hagan libres. Bueno, vamos a ver el recorrido de la ley de amnistía. Me interesa que quede muy claro esto, que no me gustaría para nada levantar falsas expectativas. Hay un periodo de 15 días, ahora lo van a ver en la Comisión de Justicia, en la que teóricamente se negociará. Pues como eso coincide plenamente con la campaña de las gallegas, dudo yo que visualicemos una retorsión de brazo mayor de Pedro Sánchez en ese periodo de 15 días. Es verdad que luego quedan otros 15 días para ajustar lo del Pleno, que Francina dará todas las facilidades y que a lo mejor ya pasadas las gallegas, día 18 de febrero, pues el 20 o el 21 tengamos noticias de que han conseguido lo que han conseguido. Ojo, que esto puede dañarse irremediablemente, que es lo que hoy parece. Ya digo hoy, porque estos son muy traicioneros ambos. ¿Qué ha cambiado en todo esto? Hombre, pues ha cambiado una cosa muy importante, que ahora Sánchez, todos aquellos que le decíamos, tú Roberto me lo has oído decir varias veces en la redacción abierta, yo conozco a Puigdemont, no le recomendaría a nadie que pactase nada, pero nada con Puigdemont, porque está como para allá, decíamos en broma, ¿no? Bueno, no es que esté para allá, ¿no? Es que es el tío que ve la vida en blanco y negro, el tío de los maximalismos, el tío de yo primero y el resto. Además han configurado un personaje que ahora se cree que es el líder de algo. O sea, el tío que sale en el maletero de un Mercedes porque no da la cara porque es un cobarde. Es pues un nacionalismo fanático. A Waterloo, como todos, nadie le cuestiona nada en Barcelona, todos son obedientes, todos adoran al líder, pues se ha llegado a creer que es un líder y da taconazos. Pero bueno, ahora lo descubre Pedro Sánchez, pues sí, ahora lo descubre Pedro Sánchez, esto es así. Es que el de Puigdemont es un nacionalismo fanático, pero él tiene una causa, equivocado o no, cree en algo. Pedro Sánchez no cree en nada más que en la perpetuación de su poder y de su propia ambición. Entonces, claro, estás con gente, Miriam Nogueras cree en lo suyo, cree en lo que hace. Está equivocada porque es un nacionalismo segregador que quiere romper la unidad de España y que va en contra de los derechos ciudadanos, pero está convencida de ello. Pedro Sánchez lo único que quiere es, digamos, sus ideas empiezan y terminan en el perímetro de la Moncloa, no va más allá. Por eso, el thrillerismo. Por eso está fastidiado y ellos claro, tú serás malo, pero otros somos peores. Pero este tío es un irredento, no es que sea un irredento, es que es sencillamente un locatis, es un friki de todo esto y ha hecho de esto bandera y se le acaba la gasolina. El problema de Junts es que si les dan la amnistía, ¿qué pueden ofrecer a su electorado? ¿El referéndum? Sí. Ya, pues sí, pero eso se lo van a creer 4. De los 300.000 que les votan, pues la mitad, como mucho. Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos enseguida. Respetamos y mucho a los jueces que siguen ahí trabajando con sus sumarios y bueno, pues van haciendo la investigación así como pueden. Por ejemplo, el primero, el de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Bueno, gracias a él hemos podido reactivar algunas imágenes que se nos habían quedado ya en el olvido. Por ejemplo, el momento en el que Pedro Sánchez, siendo presidente de España 2019, va a ver a uno de los policías que ha perdido la visión de un ojo y tiene un traumatismo craneoencefálico importante. Todo esto determinó su baja del sistema de la policía, de la plantilla policial, y ahí le va a ver. Y como resulta que es tremendamente torpe, publican la foto sin pixelarle la cara. Esto le produce nuevas averías, como que a sus hijas les hacen bullying en el colegio, bullying indepe, bullying separatista. Y se tiene que mudar del pueblo donde vive a otro, donde no les conozcan, a la familia. Y al salir del hospital pasa una cosa tremenda que dice bien claro que es lo que pensaba Sánchez y su escolta oficial. Cuando se sube al coche, ese es el coche de Sánchez, fíjense lo que lleva en la mano el escolta que va sentado al lado del presidente. Ahora lo van a volver a ver. Lo que lleva al lado es un arma larga, un arma de guerra, un arma pues de las que hay que llevar cuando uno va a una situación de conflicto. Y como no está en Gaza, sino en Barcelona, pues tate. Eso es que la seguridad del presidente ha dicho hay que ir con estas armas porque la situación que vive Barcelona es la propia de una ciudad aterrorizada por unos
violentos, bárbaros, en fin, llámenles como quieran. Terrorismo. Terrorismo callejero. Y esto queda tan claro como que hay que buscar en las hemerotecas, perder un ratito el tiempo en buscar en las hemerotecas. ¿Y qué opinión tenía Sánchez cuando estaba subiéndose al coche con un tío con un arma que daba miedo sentado a su lado? Pues es que lo verbalizaba. No hay que frivolizar con esto del terrorismo callejero. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país, y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no? Luego ya se le olvidó todo esto. Ignacio Oces, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y gracias al juez, insisto, volvemos a visualizarlas y volvemos a ver imágenes ciertas de cómo es el asalto al aeropuerto de Barcelona en el que muere un turista francés de un infarto. En fin, cómo era la cosa que había en las calles, ¿no? Claro, agresiones a ancianos, a niños, mujeres embarazadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ya nadie se acuerda, o por lo menos el Partido Socialista y el Gobierno no se acuerdan de estos hechos. Obvio que no eran coches bomba, como en otras épocas, eso es evidente, pero también hay grados de terrorismo. Es que el terrorismo no es solamente colocar coches bomba, es que aquí también hubo cócteles Molotov, eso no es terrorismo. Desde luego, en cualquier caso, lo que tenemos que dejar es a los jueces actuar libremente. Yo entiendo que jurídicamente se pueden discutir las resoluciones judiciales, sean providencias, autos, sentencias, pero cuando alguien las critica desde el punto de vista jurídico, con argumentos jurídicos, lo que estamos viendo es lo de siempre, es a políticos metiéndose en el poder judicial, por tanto, porque lo que quieren es seguir politizando la justicia, que ese es uno de los grandes dramas de España, por desgracia. Porque yo entiendo que se pueden discutir siempre las resoluciones judiciales con argumentos jurídicos. Para eso está la doctrina científica. Cuando se hayan producido. Cuando se hayan producido. Pero tenemos que dejar a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a las fuerzas de seguridad del Estado actuar, investigar, realizar sus pesquisas, y así nos irá bien a todos. Lo que pasa es que los separatistas, en convivencia con la izquierda política, están generando este odio a los jueces y magistrados y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es intolerable, es insólito, es algo que no se puede permitir y tenemos que seguir denunciándolo. Este es el gran cáncer, sin duda de España, con el separatismo, ¿no? Ahí atentando contra los jueces y magistrados que quieren simplemente hacer sus funciones dignamente, y yo lo secundo en este caso, pero también la secundo con argumentos jurídicos, no constantemente políticos, que es lo que ellos están haciendo, por desgracia, y que por tan mal derrotero nos va a llevar. Percival. Una idea que se está empezando a deslizar ya y se está publicando es que el Gobierno estaría dispuesto a cambiar el Código Penal de forma que la definición del terrorismo ahí presente cambiase y lo que ocurrió en Barcelona dejase de ser terrorismo y se convirtiese en desórdenes públicos, ¿no? Y entonces ya los jueces estarían obligados a juzgarlos por desórdenes y no por terrorismo. Esto, que en fin, es un rumor a fecha de hoy, pero es un rumor verosímil a mi juicio. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha demostrado que no tiene ningún pudor en cambiar el Código Penal cuando le interesa políticamente. Recordemos que se cargó el delito de la sedición por intereses políticos y que redujo el delito de las penas del delito de malversación por interés político, ¿no? Esto era el pack que vino con los indultos. Bueno, pues ahora el pack que viene con la amnistía puede incluir perfectamente también una modificación del Código Penal. Modificación, evidentemente, que vaya a favorecer a todos aquellos a los que se está investigando ahora mismo por terrorismo, con la definición de terrorismo que hay en el Código Penal. Forma de solucionar este problema: cambias la definición de terrorismo, lo haces más estricto, digamos, en las actividades que podamos tener en la cabeza de asesinatos, secuestros, coches bomba y demás, y haces más extensa en la definición de los desórdenes públicos y metes todo lo del 2019 ahí dentro. El problema es que esa redefinición del delito de terrorismo no encajaría con lo que tiene la Unión Europea previsto como delito de terrorismo, y es bastante claro. Aquí lo veíamos la semana pasada, el texto de lo que ellos entienden por todo aquello que intimida a la gente, todo aquello que obliga
a los gobiernos o a las autoridades a hacer cosas que no querrían hacer si no fuera por el chantaje de esa violencia, es terrorismo, y así es lo que si lo define Europa así, eso no lo van a poder alterar. Bueno, es una opción, veríamos Europa hasta qué punto lo puede frenar estando dentro del Congreso de los Diputados, pero yo estoy seguro que es una de las soluciones que están barajando ahora mismo. Ya. O sea, tienen que salir del impasse de alguna manera. José Luis Balbás. Teniendo el precedente que tienen, puede ser esa forma. Bueno, hay dos cosas que son absolutamente imposibles. O sea, ya tienes aquí toda la Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Comisión Permanente Judicial, que la tutela judicial efectivo pues prevalece sobre los valores propios del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el artículo 2 del Tratado de Adhesión de Europa a la Comunidad Europea. Y hace 5 días que le acaban de decir que los delitos de malversación no pueden ir en ninguna ley de amnistía. O sea, que da igual lo que digan estos tíos, que da lo mismo, es nulo de pleno derecho. Otra que hay ahí, un tal Conde Pulpido, y digo un tal porque ese no tiene ya ni categoría institucional para ser presidente del Constitucional, porque se sabe, y lo ha dicho, y ahora no canta, que ha sido parte de la configuración de la propia ley, pero ¿cómo va a juzgar él una ley que ha hecho él en parte, aunque haya participado solamente 7 u 8 folios, que ha sido más, ¿eh? Entonces, eso no es posible que vaya a ser. Entonces, el relato para comprar, que no es otra cosa, con nuestro dinero, con nuestra democracia y con nuestras libertades, 7 votos de un tío que se llama Puigdemont, que está inhabilitado para la política. Está inhabilitado para la política, está allí en el extranjero, se fue en el mismo de un coche, está en busca y captura y lo que tú quieras. Pero solamente para pagar a unos tipos que son guapísimos. Oye, tienen solo 390.000 votos, el 0,8 de España, y solamente va para ellos, los expuyoles, dinero que se han chupado, que hay demandas, con hijos de él en la cárcel, con la tía de Salta, que era presidente, que no quiero decir ni su nombre, del Parlamento Europeo, que eran 6 millones con un amiguete, que te mando tal. Oye, que tenéis el 0,8. Este señor está inhabilitado. Oriol Junqueras estuvo el martes en el Parlamento Español, tuvo que salir por piernas y con el rabo entre las piernas allí, a toda pastilla, porque hizo el ridículo de ir allí. Para una vez que va, ¡bomba! 179, que es la derecha española, que tiene 184, y él solo tiene 166. Entonces, las matemáticas son matemáticas. La otra vez, cuando gana esa gran votación que ganó 171 a 172, es porque el listo de Feijóo no habló con la Canaria para decirle, oye, en vez de 172, 171, vota con nosotros, y es 172-171. Y hubiera perdido las 3 leyes. Solo perdió una gracias a Podemos. O sea, que hubiera perdido las 4 votaciones solo por la Canaria. Esta vez se ha dado la vuelta y ha votado contra el otro. Pero, hombre, el PP, si no sabe, con la fuerza que quedó tercera en Canarias, que le ha dejado ser presidente ella a la derecha canaria, porque son la derecha canaria, si eso viene de UCD, vamos, de toda la vida, Tenerife, y no tiene más, ¿sabes? Y por eso es la tercera fuerza. Entonces, claro, eso también es un fallo importante del PP. Pero la justicia y el Poder Judicial es independiente. Y los españoles no vamos a dejar ni que nos toque la Constitución, ni nuestras libertades, ni nuestra democracia, y lo que es peor todavía, nuestro dinero. ¿Qué es lo que se está haciendo? Nos están vendiendo relatos para que no Cataluña, sino los independentistas catalanes vivan como Dios, y esa minoría está exonerada de toda la justicia, pero no ves que es imposible. La igualdad está en todos los sitios. Entonces, el relato de sus 6 televisiones con periodistas que no son ni periodistas, son gente comprada allí de televisión, la gente ya ha cortado, ya hemos cortado esas televisiones porque sabemos que es un relato flagrantemente mentirosa, es un fake continuado para decirnos, y solamente a esa minoría de esas personas que son el 0,8 de España, nada más. Se refiere solo a los exconvergentes y a los de Junts. Y a esos se les va a exonerar hasta delitos terroristas de hace 20 años y de hace 10, y el dinero que se llevaron con los convergentes. Pero es una cosa ridícula. Bueno. Y ya, lo peor es el dinero del novio de la expresidenta del Parlamento, la alta esa, ¿sabes? Que ya manda cojones. ¿Pero por qué? Y ya no te digo al abogado mano derecha, el chileno,
ese que estuvo en la cárcel por 20 cosas, también por no sé qué líos de abogado de no sé quién de la droga de Galicia, que sé cómo se llama perfectamente. Gonzalo Boyé. Gonzalo Boyé, sí, lo sé de sobra. Sí, el que daba de comer. Lo sé de sobra. Pero bueno, no quiero olvidar ni su nombre. A ese también le hacemos una amnistía para él. Oye, ¿y por qué no hacemos uno, pues por ejemplo, para los de Ceuta y Melilla? Y ya está, por ejemplo. Esos no, pero para el Barça no. Pues para el Barça había que ponerle. No lo descartes por lo de los árbitros. Sobre todo lo de los árbitros. Por cierto, este juez, Manuel García Castellón, está investigando si en el eje que hacía que pivotaran los de Tsunami estaba o no estaba Puigdemont. Y una de las perlas que ha salido de ese sumario es una conversación entre dos muy cercanos a Puigdemont que dice, no, el presidente ya tiene descontado que aquí puede haber víctimas mortales. Claro, oiga, un proceso revolucionario que es como alguien que tiene esa compleja psicología que expresa a un tío a la edad que tiene, que ya es pues como para sentar la cabeza a Puigdemont, pues entiende que eso es un proceso revolucionario. Claro, ¿qué proceso revolucionario no tiene víctimas? Claro, pues ya, es que Cataluña no merece un poquito de sangre, debe pensar cuando se acuesta. Lo veían asumible, derramar sangre por el pueblo catalán y por la independencia, lo veían asumible siempre y cuando a ellos no les costara demasiado rédito personal. Pero hemos visto en las hemerotecas, la de Sánchez, hablando antes, que su innumerable hemeroteca, lo inmune que es. Por eso digo que es el mejor de momento. ¿Con qué aplomo miente? ¿Cómo puede decir una cosa y la contraria? Le da exactamente igual. Se enfadaba conmigo el director de un periódico cuando yo escribía un artículo que era un psicópata, porque tienen muchos todavía la idea de que el psicópata tiene que ser asesino en serie. No, es alguien que no tiene ningún tipo de empatía. Va al hospital a ver al policía ese. Le da la mano. No siente absolutamente nada, porque ahora a ese policía, como le diga, oye, los que te han hecho esto, ahora son mis amigos y además van a salir indemnes. ¿Qué te parece? Y encima a ti, si luego te persiguen o a tus hijas o tienes que cambiar de domicilio, no es nuestro problema, que en Cataluña hemos mejorado muchísimo la convivencia. Claro, ahora los adoquines se usan para pisar, ya no se tiran a la policía. Policía que tenía, esto hay que recordarlo, porque aquí cada cual lo suyo, esa policía tenía órdenes sobre todo que no haya heridos de los manifestantes, por muy violentos que se pongan, tratar de evitarlo. Gobierno Mariano Rajoy. Esas eran las órdenes que tenía. Sí, lo de Mariano es para echarte a correr. Y venga a recibir, la policía hay que hacerle un homenaje, venga a recibir la insidia de lo del piolín, los echaban de los hoteles a los que les mandaban ir, que estaban en fin, más allá de la sierra de Collserola, ¿verdad? Los filtraban. Los echaban, les presionaban, les puteaban por la noche para que no pudieran dormir. Todo eso ha pasado en Cataluña y eso es violencia terrorista. ¿O no? Bueno, pues ahí estamos. Así es que, insisto, bueno, el agradecimiento al juez de la Audiencia Nacional infinito, pero es que hay otros jueces. Es que aparece uno con el que yo tuve cierta relación en Barcelona hace muchos años, Joaquín Aguirre, porque es el que llevó a la cárcel a Javier de la Rosa. Bueno, este Aguirre lleva 3 años trabajando a ratos. Los jueces de instrucción están un rato en un caso, otro rato en otro, y esto es así en todo, en lo que afecta a la amnistía y en lo que no. Bueno, y este hombre pues ha ido haciendo sus investigaciones a propósito de la vinculación que tuvieron la gente del rollo del Prusés con la Rusia de Putin, el gran demócrata Putin, al punto que hay grabado una conversación, la Guardia Civil, le debemos esto a la Guardia Civil, en la que alguien muy próximo a Puigdemont le dice, estoy aquí abajo con los rusos, deberías recibirlos, estaba en la plaza de Sant Jaume, deberías recibirlos. Y no será prudente que hables de Navalny, del opositor que habían mandado a Siberia unos días antes, estaba de moda entonces, y no será prudente que no toques ese tema porque no jugamos el que quieran los de Putin apoyar a la republiqueta, como decía Felipe González. Vamos a ver la vinculación con los rusos. 10.000 soldados rusos y 500.000 millones de euros para financiar el proceso a cambio de convertir Cataluña en un paraíso fiscal de la criptomoneda. Eso es lo que el Kremlin, a través de reuniones secretas con el prófugo Puigdemont, ofreció hasta 24 horas antes de la declaración de independencia catalana. El juez Joaquín Aguirre, instructor de la trama del proceso, ha prorrogado 6 meses más el caso Bolog por los vínculos existentes entre Rusia y España
a través de los líderes independentistas catalanes. Los investigadores del caso tienen en su poder un gran número de mensajes intercambiados entre personas del círculo de Puigdemont como su asesor Víctor Terradellas y el empresario Jordi Sardá con miembros del Kremlin como el supuesto diplomático Nikolai Sadovnikov, un enviado de Putin que ejerció para la Unión Soviética, conocido además como intermediario oficioso de Moscú en Siria, Libia e Irán, y que, aseguran fuentes del caso, analizaba la situación entre Cataluña y España para los intereses de Putin. En el auto del magistrado, además, se añaden otros nombres como el del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Salai, y su abogado Gonzalo Boye, con la considerada mafia rusa, y encuentros que además se realizaban en la propia residencia de Puigdemont en Canots. En paralelo a la investigación, se ha descubierto que una diputada letona, Tatiana Sedanoka, es una agente secreta del Kremlin. Según la revista de investigación de Insider, Sedanoka, que guarda una estrecha relación y afinidad con las causas independentistas catalanas en Bruselas, ha reportado numerosas informaciones a los servicios de seguridad ruso, sucesor del KGB de la Unión Soviética. Estaba yo pensando, pero para cualquier ultranacionalista, como se pueda considerar a Puigdemont, que luego ha sido independentista, secesionista y mil cosas más, pero alguien que está absolutamente metido en que lo suyo, en este caso Cataluña, es mejor que lo de los demás, ¿no? Este tío le daba igual vender Barcelona para que fuera un macrocasino de las criptomonedas. Todo esto le daba igual. Claro, estaba pensando esto y he dicho, está chalado, yo mismo me he contestado. Es que no había vendido antes Pujol a las compañías de las máquinas recreativas, de las maquinitas clean, Cirsa y no sé cuál la otra y tal. Es que no caben en Cataluña, tienen la ley más permisiva. En el resto de España, un bar puede tener una máquina, 2 máquinas, depende de los metros cuadrados de la instalación. En Cataluña las que te quepan. Anda que no ha pagado cosas. Los juegos, el casino, las lotos y las maquinitas. No han pagado cosas de convergencia desde los años 80. Madre del amor hermoso. Balbás. Bueno, esto yo creo que es una ficción. Los 500.000 millones de euros no los tiene en caja Rusia, ni sabría cómo poderse hacer esa cantidad tan inmensa, porque es inmensa esa capital. En cuanto a los criptomonedas, que es Bitcoin, no lo controla Rusia ni de cachondeo. O sea, el primer banco de eso se llama Binance, que tiene 172 millones de clientes al día, factura más que todos los bancos españoles y alemanes juntos. Eso ni lo controla ni Cristo que lo fundó, que se dice. Ya en Estados Unidos, por eso ha subido y está a $42.500 el Bitcoin, con una subida del cerca del 200% solamente desde hace menos de un año, para hacernos la idea. Vale, en Estados Unidos está ya aprobado y en efectivo hacer un referente sobre Bitcoin, que vale hoy cerca de 900.000 millones de euros solo su cotización, es decir, 1.200.000 millones de dólares a hoy. Eso Estados Unidos tiene ya la autorización y se está ejecutando, por eso ha subido desde enero un poco más, un 10% más, un 15%, esa cotización, que los grandes fondos que nosotros conocemos, que ya sabes cómo se llaman, Vanguard, el de siempre, Blackstone, esos hacen duplicados de la cotización y lo venden, que es como se hace en el Eurostop, en el IBEX mismo, vender el índice, venden el índice, con lo cual la duplicación del dinero se supone que va a subir 5 veces, es decir, que en vez de 1 billón, que es lo que vale ahora, 5 billones, o sea, eso no lo toca a Rusia, vamos, ni por asomo. Si tiene el 5% o el 10 o el 15, ya está dado, pero no lo controla. Ni mucho menos lo va a controlar. Tercero, vender el puerto de Barcelona no es suyo. Aunque tenga la Generalitat, puede tener lo que quiera. Eso era con los pero chinos, eso no vale para venderlo a un tercero. No tiene nada que ver con los rusos, que eran los chinos. Bueno, los chinos, pero que da igual, pero ni a China. Bueno, pero como es el aliado de Rusia, es que son lo mismo, porque eso es BRIC. Hoy está ya en casi 4.000 millones de personas. Eso está en la Comisión Ejecutiva de los BRIC. Arabia Saudí, Irán, ¿te acuerdas? Emiratos. Sí. Importar el 85% del petróleo y gas mundial. Eso está ahí, con lo cual el desplazamiento de poder político y económico de Occidente a Asia es inminente. No sé si 5 años o 10, pero vamos, que en 5 años le ha pasado en PIB, que ya está muy cerca, China, Estados Unidos, que encima es bastante inflado,
tal. En cuanto a los 10.000 soldados, que son 10.000 soldados, pero si nosotros estamos en la ONU, pero 10.000 soldados, ¿de dónde van a venir? Si le ha costado en Ucrania, que le tiene pegado ahí a Bielorrusia, mandar a 40.000 y lleva 50.000 muertos. ¿Pero qué dices? Que va a tocar Barcelona, pero Barcelona está las Fuerzas Armadas enteras, y no te digo de Estados Unidos, ¿no te acuerdas? Francia, Inglaterra, esos defienden eso y lo quieren ellos. Es que no se lo dejan al otro. O sea, ni por asomo. Esto es una afición de tíos taraos, ¿sabes? De taraos. O sea, que nada más. Entonces, José Luis. aunque sirva para el delito, que sirve para el delito, sirve para la traición, porque el propio intento vale. ¿Me entiendes? Otra cosa es... De taraos, sí. Sí, de taraos, ¿no? Y pero esas negociaciones... Y de traidores de España. Eso todo es, con nuestro dinero. eso Entonces, no van a conseguirlo de ninguna manera, porque ni el puerto ni las fronteras son... Las fronteras son siempre de España. Supuesto, no hay de ninguna manera que pueda ser de otro. Pero por supuesto que no lo iban a conseguir. ¿Pero quién es este para vender? Y no lo van a conseguir pero nunca. Pero esos hechos se produjeron... José Luis. Ese señor, déjame. Ese señor está inhabilitado en Waterloo. No pinta nada. Tiene 391.000 votos. Y solamente hay una cosita en su vida que le ha tocado, que se llama la Bonoloto. Eso... Ya nos lo habías contado. El boleto de los 7 diputados se les quiere comprar Pedro Sánchez. Estamos hablando de 2017. Sí. No, 2017, 18, 19 y 20 igual. A ver, Ignacio, por favor. Déjame terminar, por lo menos yo puedo terminar. Los demás, joder, que si terminan, ¿eh? José Luis, pero nos gustaría hablar de los demás también, si puede ser. Pues habla tú. No, José Luis, no, es que a mí... Habla lo que te la gana, pero no es así eso, no se interrumpe así. Es al único que se le interrumpe a mí, o sea, ya vale. No, José Luis. ¿Le has interrumpido a aquel? No pienso hablar. Déjalo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdóname, José Luis, si te he molestado. Pero no se puede interrumpir, o sea, que no es más. Totalmente es de una acuerdo. falta de educación. Lo primero es una falta de educación. Venga. Totalmente de acuerdo y no se volverá a producir. Y ya está. No, simplemente no, que es verdad que me parece que estamos hablando de cosas como muy chistosas y chismosas cuando yo creo que es un asunto sumamente serio, ¿no? Es verdad que no se iba a producir, era imposible. España, desde luego, iba a vencer este reto, como vencerá todas las demás afrentas que quieran estos. Pero, hombre, hablar ya, eso sí, de soldados es de tal seriedad, porque lo de las criptomonedas, evidentemente, pues no lo puede controlar, como muy bien ha explicado José Luis. Pero el tema de recibir apoyo militar, esto me parece sumamente grave. Todo es grave, pero esto en particular sí, ¿no? Yo creo que esto es evidente y es algo notorio y, por tanto, yo creo que aquí tenemos que ser sumamente serios. Esto me recuerda mucho, antes ha dicho también la palabra traidor, a un traidor, ¿no?, que hubo también en el siglo XVII, Pau Claris, que justo en el contexto, ¿no?, de la guerra de los 30 años también recabó apoyo militar de Francia, de la Francia de Luis XIII, pactando con Richelieu, ¿no? Y luego a raíz de eso pues se perdió el Rosellón y la Cerdeña. Tenemos este contexto, y este es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, por desgracia. Corrupción, malversación de dinero público, relaciones con gobiernos extranjeros, como antes decías, sí, demócratas en favor de los derechos humanos, eso es Putin. Y esto es también parte, ¿no?, de Puigdemont, que también se enrolaba, ¿no?, en la bandera de la Unión Europea, la bandera de los derechos humanos, pues bueno, sí, es el que pacta, negocia, habla al menos con Rusia y con Putin. El putineo. Oye, perdón. Y bueno, y hablando de Europa, esto claro que es una línea roja para Europa, porque cuando Rusia utiliza a Cataluña para subvertir el orden constitucional en España, evidentemente va más allá, no solamente le importa España, le importa toda Europa. Entonces, claro, ¿qué está siguiendo Europa de este proceso de la amnistía con más interés y con más preocupación? El tema del terrorismo, el tema de la malversación y el tema de Rusia. Y esto se ha publicado poco en los últimos años, pero quien tiene que saberlo lo sabe. Y, por supuesto, no nos olvidemos que si el CNI ha estado activo en Cataluña y con todo el asunto este de Pegasus y el espionaje a ciertos responsables del independentismo catalán, en gran medida es por esto. Es por esto, porque la preocupación de las grandes agencias de inteligencia occidentales, ¿cuál es? La infiltración rusa. Claro que sí, la voluntad rusa de desestabilizar a las grandes democracias occidentales. Lo han intentado apoyando a todo tipo de partidos Brexit, europeos. Holanda, con Brexit, por supuesto, en Estados Unidos lo intentaron, con ciertos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda en Europa, y esto era otra oportunidad para Rusia. Entonces, esto sí se puede ver casi como una cantinflada, pero es mucho más serio, y desde luego para Bruselas es muy serio.
porque lo que ven detrás es el oso ruso que en los últimos 2 años ya no es solamente infiltración, es que encima es invasión de un país. Entonces, no me extraña que el CNI haya tomado cartas en el asunto. Además, escribía Santiago González en prensa, sabíamos que Sánchez está dispuesto a aliarse con lo peor de España, pero es que está dispuesto a aliarse con lo peor del mundo. O sea, tenemos en el gobierno, están viendo que se levanten las sanciones a Venezuela. Tenemos a Sira Rigo, que es ministra de Hamás, manifestándose con una pancarta que pone desde el río hasta el mar, que eso es una consigna de la OLP que ahora ha adquirido Hamás, que implica la aniquilación de Israel, porque es desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que sea todo territorio palestino, evidentemente bajo la tutela de Irán. Y luego, lo que intenta Putin siempre intenta crear caos, embarrar el terreno de juego. A lo mejor no ganamos el partido, pero creamos desestabilización, ¿no? Un poco de boicot. O si no le damos polonio 254 claro, pero sí que en el gobierno de España está muy fuerte ese eje Irán, Rusia y el Grupo de Puebla. Están metidos. Irán por los vínculos que tiene. Luego, Rusia, evidentemente, y el Grupo de Puebla, que ya vamos hacia el narcoterrorismo, las dictaduras bolivarianas y demás. ¿Qué pasa? Sánchez está dispuesto a eso, pero además es que necesita tener a esos aliados. Los necesita de una manera que, bueno, que es hasta un punto de poner en riesgo la unidad de España y la gobernabilidad, porque dijo una diputada, de diputada de Esquerra Republicana en 2020, Montserrat Bassa, me importa un comino la gobernabilidad de España. Entonces, claro, cuando hablan, no, esto es mejor para la convivencia, esto es mejor para España, llegó a decir Sánchez, por España, amnistía. Esto es mentira, y además ellos lo dicen claramente, son mucho más abiertos los fanáticos de Esquerra Republicana y de Junts que el propio Sánchez. Que el PSOE. Bueno, vamos a ver, esto suena charlotada, como decías tú, pero pudo haber sido muy serio. Y no lo fue porque estuvo muy vigilante la gente que controla la seguridad del Estado. ¿No lo recuerda Jordi Cañas? Hubo detenciones porque hubo agentes de los servicios de inteligencia rusos, hubo agentes de la milicia rusa que trataban de entrar en Cataluña con documentos falsos y con armas. Y hubo un incidente serio y grave. Jordi Cañas nos lo cuenta. Pues sí, alguien voló sobre el nido del Kremlin y a lo mejor con la intención de volar algo más. ¿Por qué señores de los servicios de información del ejército ruso, del GRU, que después fueron acusados de asesinar a un ciudadano en Londres, fueron detenidos en la frontera española con una granada de fabricación rusa y salieron del país? O sea, ¿por qué? ¿Dónde estaban las tramas de injerencia rusa en las redes sociales los días del referéndum y los días de Tsunami Democratic? ¿Por qué vino gente en Tsunami Democratic vinculada a los servicios de información rusos? Es un país que ha derribado aviones, que ha asesinado personas, que ha envenenado. O sea, de verdad, estas cosas no las tomemos a broma, porque no es ninguna broma. O sea que en broma, pero uno venía con una granada, por si acaso, hay que tal, y el otro venía con no sé qué armas para no sé qué, y así sucesivamente. Los rusos ahora vais a ver cómo ofrecían pasta para Cataluña al presidente de la Generalitat, pasta anualmente para Cataluña, si hacía una labor de bloqueo o de boicot, como prefiráis, para el gasoducto que debía asociar los tubos que llegan a Cataluña con los que llegan a Marsella. Y eso que hubiera dado un juego extraordinario, declarada la guerra de Ucrania, hubiera sido la salvación para Europa, porque nos hubiera permitido a muchos, cuando aquí llegaba el gas de Argelia, barato como poco, pues nos hubiera permitido tener alguna manera de actuar frente al bloqueo de gas ruso. Pero los rusos ya estaban años antes ofreciendo dinero, como a la eurodiputada letona, de nombre y apellidos difíciles de pronunciar, que hemos descubierto que lleva 20 años cobrando de Putin para desestabilizar lo que fuera. Y esta señora, ¿a qué se dedica? Pues esta señora se ha dedicado a amamantar a los separatistas catalanes en la Cámara Europea desde el minuto cero, claro. Bueno, hemos visto ya lo del gasoducto, que estoy distraído y no me doy cuenta. Hemos visto lo del gasoducto. Perfecto. Bueno, pues de todo esto también hemos querido hablar de la influencia de la trama rusa en el procés. Hemos querido hablar con Esteban Urreiztieta, que es director adjunto del Mundo.
Los líderes independentistas que presumían de que Rusia les iba a proporcionar apoyo militar, apoyo logístico, que iba a pagar la deuda de Cataluña, bueno, que ellos a cambio iban a permitir crear un sistema de criptomonedas. Todo eso está en las conversaciones intervenidas. Ellos se comprometían a no tocar o a proteger los aspectos y los asuntos de actualidad más espinosos para Putin, o sea, no ser críticos con episodios de personas, de perseguidos políticos de Putin. Lo que hace el juez Aguirre no difiere mucho de lo que dijo Pedro Sánchez hace un par de años en el Congreso, es decir, que se reunió el régimen de Putin con personalidades políticas y económicas destacadas en Cataluña con el único ánimo de desestabilizar. Bueno, pues Esteban ha seguido este tema, lo siguió y lo sigue aún todavía. Así es que esto se lo tenemos que agradecer a otro juez, a otro pues, persona que trabaja sordamente en su oficina. Os les contaré una cosa de su oficina. Ahora es diferente, antes estaban los juzgados en otro lado, en Barcelona, y ahí pasó algo que a lo mejor les ayuda a valorar el equilibrio interior de este personaje, el juez Joaquín Aguirre. Bueno, lo prometido es verdad. José Luis Balbás. Hombre, el trabajo del juez Joaquín Aguirre es impresionante, seguir esta investigación importante para España, porque es importante, aunque nosotros sepamos que eso era irrealizable, ni creo que le interese a Rusia. Eso yo no sé si es verdad o solamente son los agentes y tal, ¿no? Eso es así. Pero nosotros, en balanza de pagos, Rusia ha sido el sitio donde más petróleo hemos comprado en el último año. O 2 años, o 3 años. Y gas. Con la caída... Gas. Petróleo y gas, las dos cosas. Con la caída, sobre todo gas, que es más fácil. El liquid gas, el liquid gas es mejor fácil y somos los 6 puertos de Europa que sabemos convertir el liquid gas, lo cual no tenía ni Alemania, ni Francia, ni todos los demás para descargar liquid gas a menos 172 grados para luego ponerlo en gas natural por las canalizaciones españolas 9.500 kilómetros, o sea, en fin, eso es el que mejor lo podíamos hacer en Europa con las 2 canalizaciones que teníamos hacia Argelia y hacia Marruecos, destruidas todas por la operación de Marruecos, país más tieso que la mojama y que sí, que tiene relaciones con nosotros económicas, donde nosotros ponemos la pasta y encima nos quita tomate, nos quita los olivos que ahora quiere, manda, en fin. Ni entro más. Ese ni nos interesa para nada. 47 años de relaciones con Argelia que se ha cargado y hemos tenido que seguir balanza de pagos, que nuestra balanza de exportación es 150.000 millones de euros. O sea, a ver si nos enteramos lo que es eso, ¿eh? Eso es casi el 25% del PIB español. Y Rusia ha jugado mucho comercialmente con nosotros. Antes nos compraba para aburrir productos alimentarios, hortícolas. No estamos a los franceses para vender, pero para nada. Si ya nos compran los alemanes que pasan por ahí y los ingleses a tope. Y Rusia nos compraba por montones y nos lo han cortado por el rollo contra nosotros también. Vale, no nos interesa Francia para ese tema, nada más. Y la tonta esa de la Golén, esa que no es nadie, es una anciana política que sale ahí a decir bobadas, que no le conoce nadie. Anciana socialista. Ni hay ni que ponerla, sobre todo es idiota, pero bueno, nada más. Eso es lo único importante. Y que insulte a su país. Entonces, claro, los grandísimos empresarios que tenemos ahora en España, no podemos cortarles en Argelia, cortarles en Libia, cortarles con Rusia. Con Rusia hay un montón de relaciones, ha habido económicas, de siempre. En turismo, 1, 2 millones de lo más caro, junto con los norteamericanos, de los que más. El tercero son los ingleses, pero doblan los rusos. Entonces, no jodamos las operaciones internacionales que nosotros tenemos que tienen nuestras empresas con esta bobada de estos tíos, que son el 08 de España y lo único que quieren es pasta para ellos. Relato falsario y todo es fake. Entonces, hay que seguirles poco, pero sobre todo no darles el dinero y no dejarnos que nos roben más. En cuanto al tema internacional, hombre, nosotros no vamos a estar con esos países que has dicho tú, con Venezuela, no sé qué, pues eso no es nada, ya eso no es nada. Ahora es el BRIC. Y por mucho que digamos de Irán, Irán es miembro de la ejecutiva de los BRIC, que son 4.000 millones de personas. En PIB significan hoy casi el 35% del mundo. O sea, que es que, a ver si nos enteramos, eso es China, India, Rusia, Irán, por lo tanto Irak, por lo tanto Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. O sea, que es que, claro, más Rusia, por supuestísimo, y más Brasil, que es la B de BRIC. O sea, y hay mucha.
parte de Sudamérica que está unido económicamente a eso por las putaditas que le han hecho con el dólar y no quieren dólar. Brasil ya no tiene dólar hace 10 años. Y Bolsonaro ni lo tocó y le ha ido fenomenal económicamente. O sea que aquí, y no te digo México a punto ya de cómo está el tema, porque la tocanarices que le hace Estados Unidos, hombre, hay un pacto, tal, pero nosotros en Relaciones Internacionales de España tenemos un tesoro que es Hispanoamérica y no podemos destruirlo. Y entonces hay que dejar a nuestros grandes empresarios que sigan su actividad económica en el mundo. Has hecho 4 minutos, pues no es poco, 30 pues segundos, pero dedicados a los BRICS, que yo no, a los BRICS no, me he dedicado a Joaquín Aguirre. Sí, y te he explicado... Sí, eso ha sido la entradilla. ¿Qué es lo que nos interesa? A los BRICS. Pero no lo explica como bueno, sabe. a lo que vamos. Esto no es para ser tomado a broma. Había un importante agente desestabilizador de Europa, de Putin, que era el que iba y el que tenía contactos con José Luis Alay, con Víctor Terradellas, en Moscú, pero ahora en Barcelona, en no sé qué hotel, en no sé qué lugar. Y este es el tío al que los servicios de inteligencia británicos señalan como responsable de las operaciones de injerencia en la política británica cuando llegó el Brexit. Vamos a ver los 16 que más o menos relaciona la causa de Joaquín Aguirre como introductores de los intereses rusos en España. Esto en español vulgar y corriente se llama candidatos a un delito de alta traición. A medida que avanza la investigación, se conocen novedades del caso Volov. Según desvela El Mundo, el magistrado pone el foco en 16 personas estrechamente relacionadas con Puigdemont que participaron de 2 encuentros y de una cumbre con emisarios de Putin. A su asesor Víctor Terradellas y al jefe de su oficina Josep Luis Alay se suma el nombre del informático Jaume Cavani, uno de los principales investigados por la financiación irregular de Tsunami Democratic y a quien distintos informes señalan como el encargado de transformar dinero malversado en criptomonedas. Otra de las implicadas es Elsa Artadi, ahora apartada de la política y entonces una de las figuras más relevantes de Junts y de confianza del expresidente catalán. Artadi participó, según desvela El Auto, en hasta 2 encuentros con los emisarios de Putin. Uno primero en la cafetería de un céntrico hotel de Barcelona, entre los días 20 y 24 de octubre, y un segundo apenas unas horas antes de proclamarse la Declaración Unilateral de Independencia y en la que participó con el mismo Nikolai Sadovnikov. Según El Mundo, el magistrado detalla también una conversación mantenida entre el entonces número 2 de Puigdemont, David Madí, junto a Xavier Vendrell, ex de Terra Lliure y entonces una de las principales figuras de Tsunami, posteriormente asesor de Gustavo Petro, y una conversación en la que también participaba Víctor Terradellas. En ella daban cuenta de que los rusos habían ofrecido ayuda militar y económica a Cataluña una vez saliese adelante la secesión. Es más, El Auto también detalla las conversaciones entre el jefe de la oficina de Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye, con altos cargos cercanos a Vladimir Putin y encuentros con la Duma y la mafia rusa. Pero esto es una historia muy larga. Si os fijáis, David Madí era la mano derecha de Artur Mas, cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat. El de Esquerra Republicana, que ahora está en Colombia haciendo no sé qué negocios con Petro y no sé qué, y que de la máxima confianza de Oriol Junqueras. ¿Y de dónde proviene este muchacho, el de Esquerra Republicana? De Terra Lliure. ¡Hombre! Pues éramos pocos y ya los tenemos a todos, ¿no? Esto es que es así. Eso es así y tenemos que vivir con ellos. La injerencia rusa en España, igual hay que irse hasta desde que el NKVD puso a Carrillo al frente de los fusilamientos. Pero dice ayuda militar y económica. O sea, realmente Puigdemont tenía una ensoñación, como decía la sentencia del proceso, una fantasía en la que en una Cataluña independiente 10.000 soldados rusos ayudarían a mantener las fronteras contra la OTAN o algo así. Pero yo quiero lanzar una cuestión, una pregunta, un interrogante. ¿Qué supone o qué debería suponer que un país ponga sus intereses en manos de una potencia enemiga o de una potencia extranjera? Hablo de Sánchez y Marruecos y de Puigdemont y Rusia. O sea que están en fase de entendimiento, ¿no? Claro, pero quiero decir que están supeditando intereses personales y poniendo intereses de un país en manos de potencias enemigas o permitiendo que potencias extranjeras entren hasta la cocina en la soberanía nacional.
Bueno, antes he dicho lo del juez Aguirre, sí, que cuento la anécdota, porque me tocó vivirla. Bueno, en aquellos años en Barcelona pues se lidiaba un procedimiento por presunta estafa en el manejo de una compañía que se llamaba Gran Tibidabo. Y eso afectaba a un señor, Javier de la Rosa, que tenía más dinero que el Ministerio de Hacienda. Él tenía bastante dinero, pero luego administraba el de KIO, Kuwait Investment Office. Y eso era la pasta gansa. Un día se compraba Aircross, al día siguiente no sé qué, levantaba una suspensión de pagos de una papelera en no sé dónde, tal. Bueno. Y al final este juez pues entró a ver que el manejo que se hacía de esa compañía era todo para arruinar al accionista. Y entonces pues acabó enviando a la cárcel preventivamente a Javier de la Rosa. Bien. Durante la instrucción ya pueden imaginar que cuando uno tiene tanta pasta y todavía pues estando en la calle y pudiendo defenderse le pasaron algunas cosas al juez Aguirre, al instructor de la causa. Una de ellas muy singular. En donde estaban antes los juzgados en Barcelona, este señor tenía en el despacho una repisita y una ventana. Y un día, pues cuando entró en su despacho, abrió la puerta y se encontró que había 3 cazuelas de barro con 3 aves degolladas. Lo digo porque a los jueces estas cosas no se cuentan, ellos tampoco las quieren contar, pero tampoco hay que olvidarlas. Lo suyo no es fácil. Bueno, o sea, que viene curtido este juez. Que viene curtido, aguantó ahí el tirón, lo aguantó francamente bien. Muy grave eso. Y bueno, así es la historia y así se la hemos contado. Volviendo al ruso. El ruso empresario, enviado especial de Putin, calibró, debió ver que tampoco el Puigdemont y los que le rodeaban pues estaban demasiado un poco atrompetados y debió decirle a Putin, mira, casi mejor que no nos metamos en esto. Cabe también suponer eso, ¿no? Porque cuando una sociedad, la rusa lo es, juega tanto al ajedrez, pues acaban siendo unos tíos que tienen algunas partidas en la cabeza por si acaso fallan los actores principales, digo yo, ¿no? Bueno, ¿te vas convenciendo, Balbás, de cómo esto pudo haber sido una injerencia grave? No, gravísimo, ya más. Bueno, lo de la actitud mafiosa contra el juez de las aves allí, bueno, de la película del Padrino, es una cosa. Otra cosa es la realidad de la intervención rusa de verdad. O sea, esto puede ser también de película del KGB o de lo que sí, que es el Nicolás Sarkirov, que lo conocíamos, el ruso, perfectamente. Sarkinikov, es exactamente como se llama, pues bueno, estaría por allí y tal, se entendía, pero quien elevó todo esto a una grandiosidad siendo un don nadie es Puigdemont, que es un prófugo inhabilitado en busca y captura y que solamente se ha hecho amiguete, parece que no mucho, de Pedro Sánchez para los 7 votos. O sea, eso, Rusia, hace hasta muy poquito, el presidente de Lukoil era el expresidente de Alemania, súper acreditado y puesto... De Gazprom. Sí, de Gazprom, pero mandado por la COE alemana, o sea, no por mi primo. Alemania tiene 2.300 empresas metidas en Rusia y son una parte industrial enorme de Rusia, con la cual tuvo un... Dios, más bobos, macho, llamando a mí. Que te llamas soy yo. Con la cual tuvo un negocio Angela Merkel firmado de la adicción económica de Rusia a la Unión Europea, a la cual se opuso Inglaterra, nada más. Claro, pero si el presidente de Lukoil era el expresidente de Alemania, bastante amigo de Angela Merkel, pues ya me contarás tú si ese mercado común con nosotros no nos interesaba a toda Europa totalmente. Ahora Alemania está en recesión y por lo tanto toda Europa está bastante jodida por el tema. Y en el tema internacional nos interesa la pasta, no los rollos. No los rollos. Aquí las guerras se han hecho por mercado siempre, por mercado. Los economistas lo sabemos muy bien. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la de Napoleón, todo por mercados económicos. No te digo las guerras por el de la ruta de la seda. La ruta de la seda, los mongoles, ruta de la seda. Eso es lo que es la guerra, el dinero. Entonces, y los mercados. Entonces, Rusia ha sido siempre Europa. Rusia derribó ¿a quién? A Napoleón. Derribó a Hitler, no Estados Unidos. O sea, cuidadito, forma una gran parte de Europa. Es cristiano ortodoxo, evitó que los turcos, junto con España,
invadieran, que lo tenían fácil, Viena y París, que eso se llega pero rapidito, ¿entiendes? Que tuvimos que mandar el ejército nuestro en 1640 para defender Viena, a ver si nos acordamos. Los rusos también defendían eso contra los turcos. La Rusia Blanca es una parte de Europa. O sea, la oriental es una conquista a los mongoles, a ver si nos enteramos, a los cuales echa de Europa Rusia. En el 1480, casi antes de ayer, con los reyes católicos, que estaba todo el día por el mercado atosigando a Europa. Mongoles, que vinieron en 1250, 1230, con Gengis Khan. Entonces, Rusia ha formado parte del convenio cristiano europeo. Entonces, eso de echar a Rusia de esa manera, cuando sigue siendo nuestro principal proveedor de gas, es que somos tontos o que somos. Y eso sí que es un negocio para nosotros, porque es enorme el descuento que nos ha dado, el 20 y el 30%, por eso lo hemos comprado. Y hemos llegado a comprar el 25 y el 30% del gas, cuando estaba a los precios que estaba, que ahora está más baratito. Bueno, después de esta defensa de Putin, que espero sea agradecida con un buen saco de rublos, el mercado libre. Voy a volver a Puigdemont. No tergiverses, he defendido el mercado libre. En 1230. No, eso es una anécdota histórica que conoce muy bien Ignacio, ¿verdad? Puigdemont, vamos a lo que yo sugería, porque hoy el asunto y la actualidad lo manda. Puigdemont, ¿retrocederá? No va a retroceder. Él está obligado, no es que la coherencia sea su mayor principal virtud, pero, hombre, algo de coherencia después de dado el paso tendría que tener. Ahora o saca la amnistía integral, que es como ellos la llaman, o pues tiene que romper con Sánchez, de una de dos, ¿no? Bueno, esto no es un juego de ajedrez, esto es más bien un juego de trileros y de a ver quién aprieta más a quién. Pero yo creo que Puigdemont tiene una baza muy importante, que es que juega con que Sánchez tampoco puede dar marcha atrás ahora. No le interesa, entonces acabará aceptando, venga, ¿qué quieres? El terrorismo, el bueno, el malo y el del medio. Y además la alta traición te la quitamos, y que vuelva el chico ese que se fue a Suiza, el pobre que está ahí entre montañas, pues que vuelva también a Cataluña. Sánchez cederá, esperará que pasen probablemente las gallegas, como ya se intuyó, ¿no? Se dijo, más o menos se dejó caer, porque hay unas elecciones ahora, entonces quieren vender, fíjate que... Al menos entre sus terminales mediáticas, fíjate Sánchez, que no ha cedido, se ha mantenido en su puesto, no han sido como... No se lo va a dar todo. Pues claro que se lo dará porque no le queda otra alternativa. Ignacio. Yo creo que Puigdemont está disfrutando con esta situación, sí, ¿verdad? Yo creo que él está disfrutando mucho desde su chalet de Waterloo, observando todo lo que está aconteciendo en España, entre otras cosas porque ve a España humillada. Quiere que nos vaya mal a todos. Quiere que nos vaya mal a todos nosotros, y como ve que nos está yendo muy mal y nos están humillando, y que la política internacional también se está viendo, en fin, todos los desvanes de este gobierno, pues él se recrea en todo esto. Bueno, el futuro, en fin, es difícil advertirlo, ¿no?, lo que va a suceder, pero yo sí que creo que van a seguir jugando y coqueteando mutuamente, sacarán, si no, otras cuestiones a analizar, otros temas. Por tanto, yo creo que sí que Puigdemont va a seguir teniendo la sartén por el mango y va a seguir siendo Sánchez el títere real de Puigdemont. Antes hablábamos, ¿no?, que realmente Sánchez lo que quiere es velar por sí mismo. Su único interés es sí mismo. Y Puigdemont, yo creo, también está pensando en la baza de Cataluña. ¿Qué es lo que va a pasar con Cataluña a efectos, me refiero, de las próximas elecciones regionales? ¿Cuándo se van a convocar? ¿Cómo no se van a convocar? Y nunca se ha hablado tanto de Puigdemont como ahora, en este momento, ¿no?, dirigiendo la nación española por culpa de Pedro Sánchez. Pero, Xavier, me vas a permitir, hilando con el asunto anterior, si puede ser, terrorismo, traición, malversación, prevaricación, delitos contra la soberanía, la integridad. ¿Esto es realmente lo que quiere la clase media y las clases populares en Cataluña? ¿El Partido Socialista en el resto de la nación española es esto también lo que quiere? ¿Que estemos indultando, apoyando, cediendo, favoreciendo a esta gente en vez de las personas honradas que todos los días se levantan, que sacan a su familia adelante y que trabajan por el bien común y que quieren que los poderes públicos les protejan? Es que lo que estamos viviendo es un mal sueño terrorífico, y esto tiene que tener consecuencias. También antes hemos apuntado algunas de ellas, políticas, pero también jurídicas y judiciales. Este gobierno no se puede ir de rositas.
Es verdad que a lo mejor armarán el ordenamiento jurídico para que cuando luego no gobiernen, en fin, sea complicado ir a por ellos desde el punto de vista jurídico y judicial. Pero lo que estamos viviendo en España es algo que no merece la nación, no merece el conjunto de los españoles, y que Puigdemont esté también en Bruselas, ¿no? Y no esté sucediendo nada, es decir, que no podamos armonizar el derecho comunitario para perseguir este tipo de delitos, también creo que hay que denunciarlo, y más cuando se acercan unas elecciones europeas el 9 de junio. Es decir, tenemos muchos frentes, demasiados frentes, y en vez de los políticos estar resolviendo los problemas, están generando constantemente más. Sin que esa Babel del Parlamento Europeo, que cuando se produce un escándalo y detienen a una diputada porque tiene unas maletas con pasta que lleva su padre de un sitio a otro, nunca más se supo. Bueno, pues esos señores tan europeos no han sido capaces de retirarle la inmunidad a Puigdemont. No han sido capaces de decirle, traiga usted el acta de eurodiputado, márchese a su casa y se acabó la historia, porque así lo pide la justicia española. No nos han hecho el menor caso. Percival. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Puigdemont? Pues fundamentalmente creo que no es la amnistía como tal. ¿Por qué quiere la amnistía? La amnistía es un medio para él. Un medio para el fin último, que es volver a Cataluña, ser el presidente de la Generalitat que vuelva a declarar la independencia catalana. Yo creo que su objetivo básico es esa. No engaña a nadie. ¿No? Ese es su objetivo. Entonces, Sánchez es el que se lo va a permitir, el que, lo volveremos a hacer, ¿no? Entonces, se lo va a permitir porque la justicia ya no le va a perseguir, por lo tanto, puede venir aquí sin temor a entrar en la cárcel, se vuelve a presentar unas elecciones, puede derrotar a Esquerra Republicana, nunca olvidemos el odio visceral que hay entre Esquerra y Junts, eran socios hasta hace un tiempo y acabó eso como el Rosario de la Aurora, y Puigdemont quiere derrotar a Esquerra y ser él el partido más votado en Cataluña y convertirse nuevamente en presidente de la Generalitat catalana para, a renglón seguido, volver a iniciar un proceso de independencia catalana y ser el padre de la patria independiente catalana. Eso es. El irredento, un irredento, Sí. pero los irredentos no se escapan de su país en un maletero de un coche. Bueno, lo hace, Lenin también se escapó de Rusia y después le permitieron volver y acabó... gracias a los alemanes, en tren volvió a Rusia y consiguió llegar al poder. Entonces, yo creo que eso es lo que quiere. Y, por supuesto, España le da exactamente igual. Y Pedro Sánchez es, por usar también términos comunistas, el tonto útil que le da el primer paso, que es la amnistía, para completar ese plan. Entonces, están en la negociación de esta. Si al final ese primer paso no se puede dar, pues ahí se puede acabar la legislatura o puede ocurrir lo que decía antes Balbás, que no me parece disparatado, de que Sánchez dé el salto a Europa. Pero fundamentalmente nunca olvidemos que la amnistía es un medio, no es el fin para Puigdemont. Balbás. Sí, pero bueno, los españoles hemos sufrido un periodo de empobrecimiento importante. De los 27 países somos el 27, para ser exacto. Solamente hemos recuperado 490 euros de renta per cápita por persona, cuando Alemania ha sido 2.500, Portugal 1.500. Bueno, los demás ni te les cuento, ni te cuento ya 20.000 Luxemburgo, Irlanda, el último de 27, ¿vale? De empobrecimiento, por tanto. Nuestro PIB está en 25.500 euros nada más. Hemos bajado un huevo hasta de Italia, que antes estuvimos empatados, ahora ya nos lleva 5.000. Eso es lo que nos interesa a los españoles. En el caso de los madrileños, que yo soy un poco nacionalista madrileño, como cada uno puede ser de lo que le dé la gana, también de Real Madrid, pero vamos, de Madrid como comunidad autónoma, se nos está limpiando la pasta a unos niveles. Pero somos el número uno, con mucha diferencia, en depósitos de bancos el doble que todo Cataluña junto, en fin. En PIB, pues hemos crecido desde el 19 incluido el 8,6, con lo cual hemos subido la media española al 5. Sí, contemos lo que cuento, pero eso es lo que nos interesa a nosotros. No nos han dado ninguna ayuda, nos están no solo robando, tratando de destruir la economía, ni una ayuda económica. Se las han dado, por supuesto, al País Vasco y a Cataluña a los demás, y tienen el 5. O sea, le metemos el 3,5 más de PIB, con lo que subimos la media española,
fuertísimamente, porque es el 8,6. Claro, lo que están muy mal pues son otros, pero ¿por qué Cataluña y el País Vasco tienen el 5%? Por la subvención enorme de los fondos europeos que se les dan a ellos y nos los quitan a Madrid. Y eso es así. Entonces, ya está bien de todos los días con el rollo no de Cataluña, sino de los catalanes independentistas, cómo siguen chantajeándose y llevándonos el 8,6% de Madrid, que en términos sucesivos, también con Mariano Rajoy, que ha sido tela el desastre de 135 millones que nos debe. Estamos hartos, porque ese dinero es nuestro. Es nuestro y es de nuestra renta per cápita y es de nuestra economía y nos hacen que tengamos más paro teniendo uno de los mejores empresarios de Europa. La mayoría madrileños, que se han ido de allí 9.000 empresas porque se ha ido. La libertad de establecimiento de una empresa está en la articulación de la Unión Europea y es libre total y de transmisión de dinero a cualquiera de los 25 países a cualquier banco que esté libre. Entonces ya, estar escuchando a un tío que sale en una maleta todos los días y depender la economía madrileña de él, que la economía madrileña es casi 400 y pico mil millones, ¿qué voy a aguantar a este tipo? Ahora, ya está bien. Tengo que protegerlo de mis intereses nacionalistas madrileños, porque ya está bien de que me lleven la pasta. Tú sabes que el País Vasco es un país hipersubvencionado, que le tenemos que pagar el 45% de las pensiones porque no tienen ni para pipas. Por eso tienen la sanidad en más fondos que nosotros, el 30% que Madrid, y forma parte de su PIB. Y la mejor sanidad de Europa es la de Madrid, con un 30% menos de recursos, pero nos lo llevan de nuestro bolsillo, no lo han generado ellos. ¿De eso también podemos hablar o de eso no hablamos? Hablamos de su cuento. Ya que voy a hablar del bizco ese que vino aquí a reírse de nosotros, que todo el día me insulta a mí, por eso yo le insulto, que se llama Puigdemont, y hace el ridículo ayer, que quedó espantoso, salió todo lo gordito que era, el ridículo que hizo en el Parlamento español, cuando perdió la votación, porque perdió la votación. Porque él es la izquierda independentista, aunque sea lo que sea, pero la extrema derecha es Puigdemont, que tiene otros intereses distintos. Pero los intereses de los madrileños es que nuestra economía nuestra, que la renta per cápita nuestra y que nuestros fondos bancarios, que son 350.000 millones, estén aquí. No se les cojan y se les lleven al País Vasco y a Cataluña, no sé qué, porque nos quitan todo el día recursos económicos de las subvenciones europeas a nosotros. Y nosotros les merecemos la cuantía matemática que nos corresponda, nada más. Yo no quiero más que la mía. Mira a ver si puedes hacer que Balbás sea consejero de Economía y Hacienda. Ni se me ocurre, con Ayuso. ni gratis, ni vicepresidente de declarar la independencia de Madrid, Balbás. Yo no quiero, pero ni gratis. Entiendo que José Luis no tengo ningún interés. Se ha ido del PSOE, lo que no sé es cómo entró, pero bueno. Bueno, he estado 25 años ahí y bueno, fui un líder socialdemócrata súper conocido, que vengo en más de 25 libros, lo puedes mirar. Pero no y tiene nada que ver mucho, pero bueno, eso, como tú no sabes del tema del PSOE, tú déjalo. Eso ya está en los libros. Pero la historia no te absolverá. No, porque tú hiciste presidente a Zapatero, jefe de tu partido y luego presidente del Gobierno de España, y eso es un pecado imborrable. Bueno, pero es que mandaba. El que no mandaba es Zapatero, pero bueno. No, ríete del pecado original. Vamos a hablar del dinero de Madrid, que me interesa mucho más. Mira, Puigdemont se fue en un maletero, pero él quiere volver, como Julio César volvió de las Galias, él quiere volver a Cataluña como una especie de líder triunfante. Como Tarradellas, el modelo es Tarradellas. Sí, y declarar la independencia, pero claro, y no puede volver si no tiene la amnistía para sus chicos, para todos esos a los que les ha prometido que los va a salir impune. Entonces, decía Ignacio que esto, ¿en qué repercute en las clases medias? ¿Verdad es lo que quieren? La amnistía, la malversación. Bueno, tú escuchas a Rejón, escuchas a Yolanda Díaz, que son personas que tienen todo el rato la palabra pueblo en la boca y clases populares y el pueblo, los derechos, y sí, parece que vamos, que la amnistía es fundamental para que haya una concordia ciudadana, para que mejoremos en derechos. Sabes que Yolanda tiene fuentes propias. Ella habla con el taxista, cuando lleva a su hija al colegio habla con los otros y padres, en Madrid no hay horizonte. Cuando plancha habla con la plancha, en fin, que tiene sus propias fuentes que la ilustran absolutamente de todo. Pero quieren pasarlo a hacer como algo de izquierdas, algo progresista, y es imposible. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo que hayáis estado en el programa hoy, a ustedes que nos sigan con el interés que demuestran. Les espero la semana que viene a las 10:30 de la noche. Muchas gracias, feliz fin de semana.